Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo, puedes hacerlo dando al botón Donaciones. Te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón Donar con PayPal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito. Saludos, gente. En este video vamos a ver cómo crear un CRUD de forma local usando HTML, CSS y JavaScript. Estos elementos y estas operaciones las vamos a realizar en un arreglo de JavaScript. Ya en futuros videos veremos cómo hacer el proceso usando una base de datos. Así que comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es crear los archivos y la estructura necesaria. Ya tenemos nuestra carpeta, la cual yo llamé CRUD local JavaScript. Voy a crear dentro tres archivos: el index.html, estilos.css y app.js. Dentro de nuestro HTML empezamos a poner la estructura. Le voy a decir que es un lenguaje de español. Un título CRUD HTML, CSS y JavaScript. Vamos a poner el link para nuestro archivo de estilos.css, y antes de cerrar el body vamos a llamar a nuestro JavaScript, el cual es app.js. Dentro del body pues vamos a tener lo siguiente: un contenedor donde vamos a tener nuestro título con una clase para darle estilos. También vamos a tener un contenedor general donde pondremos el formulario y la parte donde vamos a listar los elementos. Tenemos el contenedor del formulario, el cual tiene un h2, y el formulario, el cual tiene dos inputs: el input para el nombre, el input para el puesto y un botón, el cual nos va a servir para agregar y actualizar según sea el caso. También vamos a tener el contenedor para el listado de los elementos, el cual dentro tiene otro contenedor donde iremos mostrando cada uno de ellos. Ahorita está vacío, pero por medio del scripting los vamos a ir agregando. Con eso terminamos nuestro HTML. Guardamos. Vamos a abrirlo con el live server y podemos ver que está pues algo feo, pero vamos a darle los estilos. Nos vamos al archivo de estilos y vamos a empezar con los generales y guardamos. Ya podemos ver, le dimos algunos cambios de color. Seguimos con la parte del contenedor del título. Guardamos, se actualiza nuestro live server y podemos empezar a ver los cambios. Ahora empezamos con los estilos del contenedor principal. Guardamos y seguimos viendo los cambios respectivos. Ahora vamos a darle los estilos a lo que es la parte del formulario. Para agilizar el video y enfocarnos a lo que es JavaScript, yo estoy copiando y pegando. Pero de igual forma pueden pausar el video y ver cada uno de los atributos y configuraciones que le estamos dando en el estilo. Ya que lo tenemos, voy a guardar y vemos ya el estilo que le estamos dando a la parte del formulario. Ahora nos vamos a la parte del listado. Empieza aquí y vamos a darle el scroll para que vayan viendo la configuración. Guardamos y podemos ver ya el cambio. Ahora
los estilos a un HR, que de momento este no se va a observar, ya que se va a ir agregando cuando empecemos a poner los elementos. Por último, vamos a poner los estilos de los botones. Guardamos y con eso terminaríamos la parte del CSS. Ahora nos movemos al archivo JavaScript y vamos a crear un arreglo vacío que va a ser lista empleados. Hacer un arreglo vacío. Creamos un objeto empleado, cual va a tener los siguientes atributos. Va a tener un ID, va a estar vacío. Va a tener un nombre que también va a ser un string vacío. Y el puesto que también va a ser un string vacío. Creamos otra variable, la cual vamos a llamar editando y la vamos a inicializar en false. Esta variable nos va a servir para detectar cuándo tiene que agregar y cuándo tiene que actualizar la información. Ahora vamos a crear constantes para nuestros elementos de formulario y de los inputs y del botón respectivamente por medio de const formulario va a ser igual a document.querySelector y vamos a usar numeral formulario, ya que así obtenemos los IDs de nuestras etiquetas formulario. Entonces ya tenemos el primero, vamos a crear el del nombre input, va a ser igual a document.querySelector. También va a ser por medio del ID nombre. Vamos a copiar también, a copiarlo. Ahora va a ser del puesto. Uno más que va a ser del btn agregar. Vemos aquí btn agregar y puesto input. Ahora vamos a decirle qué función al evento submit del formulario. Decimos formulario.add event listener. Cuando detecte el submit, va a llamar a la función validar formulario. Ahora creamos la función validar formulario, la cual va a recibir el evento. Se lo voy a poner event e y dentro le decimos e.prevent default. Esto es para que no se ejecute de forma automática. Y aquí hacemos la validación, ya que queremos que al momento de darle el botón agregar, verifique que estos campos, estos inputs, no estén vacíos y nos muestre un mensaje. Si no están vacíos ninguno de los dos, entonces sí procede a hacer la operación correspondiente. Así que decimos que sí, nombre input.value es igual a un string vacío o puesto input.value es igual a un string vacío. Entonces nos muestre un alert, el cual nos va a decir todos los campos son obligatorios. Y le damos un return para que salga de la función correspondiente. Guardamos y vamos a hacer un ejemplo. Si le damos a agregar, nos muestra el mensaje de que todos los campos son obligatorios. Si ponemos valores, vamos a agregar, no nos muestra el mensaje, ya que estamos validando que los dos inputs tienen valores. Ahora vamos a revisar si la variable editando está en true o está en false, ya que eso nos dirá si al momento de presionar el botón va a agregar o va a actualizar la información de ese elemento. Le decimos que si editando va a llamar la función editar empleado. Ahorita no tenemos la función, así que la voy a comentar. Y si es el caso, vamos a actualizar también la variable de editando igual a false. En caso contrario,
vamos a inicializar nuestro objeto con los datos de los inputs. Le decimos que obj empleado.id va a ser igual a date.now. Lo que hace esta función es nos obtiene el tiempo en milisegundos y nunca se va a repetir, por eso lo estamos usando como un ID. Le decimos que obj_empleado.nombre va a ser igual a nombre input.value. De igual forma, vamos a hacerlo con puesto. Decimos puesto obj.puesto va a ser igual a puesto input.value. Después vamos a llamar a una función, agregar empleado, y vamos a crear esa función. Función agregar empleado. Dentro de esta función vamos a decirle que nuestra lista de empleados agregue por medio del push el objeto. Va a ser un objeto lo que va a agregar. Usamos el spread operator para copiar el objeto empleado. Y con eso ya lo estaremos agregando. ¿Qué queremos que haga después? Mostrar los empleados. Vamos a crear una función para hacer esta acción. Creamos función mostrar empleados, la cual vamos a crear una constante div empleados va a ser igual a document.querySelector de nuestra clase div empleados. Esto es para tener referencia en qué parte vamos a agregar los elementos HTML. Después de esto vamos a recorrer la lista de empleados por medio de un for each. Le decimos que lista empleados.forEach va a ser empleado, un array function, y vamos a desestructurar los elementos, que va a ser el ID, el nombre, el puesto de empleado. Esto es para acceder más fácil a ellos. Luego vamos a crear otra constante para el párrafo, que va a ser igual a document.createElement, y vamos a crear una etiqueta P. Dentro vamos a poner que párrafo.textContent va a tener lo siguiente: el ID, guión, el nombre, un guión, el puesto, guión, y ahí lo dejamos. Vamos a decir párrafo.dataset para también agregarle un atributo llamado datasetID, el cual va a ser igual a ID. Esto es para identificar qué párrafo es el que tenemos que eliminar o modificar cuando realicemos esas acciones. Si no, no sabríamos cómo hacerlo. Ahora vamos a crear los botones que llevarán cada uno de los elementos para poder editar y borrar. Decimos que const editar botón va a ser igual a document.createElement. Vamos a decir que va a ser un button editar botón punto onClick para decirle que queremos que realice al momento de hacer clic en dicho botón. Va a ser igual a un array function y vamos a llamar a la función cargar empleado. Esta función lo que hará es que al momento de crear en ese botón nos mostrará el nombre y el puesto en el formulario y ya lo podríamos editar sin necesidad de tener que escribir todo de forma manual. Así que a esta función le vamos a pasar el objeto empleado. Ahorita no lo tenemos creada esta función, así que de momento la vamos a comentar. También le vamos a decir que a editar botón tenga el texto editar. Le vamos a agregar las clases .ClassList.add. Va a tener las clases btn y btn-editar. Dichas clases pues ya la tenemos en el CSS. Por último hay que agregarlo al párrafo por medio de párrafo.append editar botón. Ahora vamos a hacer lo mismo pero para el botón de eliminar. Voy a copiar, voy a pegar y ya nada más vamos a modificar lo que corresponde. En este caso, en vez de editar, le vamos a decir que va a ser eliminar. Va a crear el botón. Aquí en vez de editar botón,
va a ser eliminar botón, punto on click, igual un arrow function va a ser eliminar empleado. Y a este le vamos a pasar el ID nada más. Acá en el borrar button.textContent, sería eliminar, va a decir eliminar. Luego en eliminar.botón.classlist.add va a tener la clase btn y btn eliminar. Por último, lo vamos a agregar al párrafo el eliminar botón. Vamos también a crear de una vez el hr, que sería el separador. Const hr va a ser igual a document.createElement. Le decimos hr y todo lo vamos a agregar al div empleados. Decimos div empleados punto appendChild. Decimos que lo agregue como un nodo hijo del contenedor div empleados a párrafo y al hr. Hasta este punto podemos guardar y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, quiero agregar mi nombre. Aquí le vamos a poner el puesto dev. Le doy en agregar y como se observa ya tenemos lo que corresponde al ID, el nombre, el puesto y los botones de editar y eliminar. Vamos a crear otro registro. Le damos a agregar y tenemos este problema que nos está volviendo a mostrar todo el arreglo. Para solucionar esto hay que crear una función la cual va a limpiar el HTML del listado para volverlo a imprimir. Así que nos vamos al código y al momento de entrar a la función mostrar empleado vamos a invocar otra función que vamos a llamar limpiar HTML. Creamos la función limpiar HTML y dentro le vamos a decir const div empleados va a ser igual a document.querySelector de la clase div empleados. Entonces, para poder tener acceso a los elementos hijos del contenedor div empleados. Y le vamos a decir que mientras div empleados tenga su primer hijo, va a ser div empleados.removeChild de div elementos.firstChild. Aquí estamos teniendo un ciclo que mientras el contenedor div empleados tenga hijos, los va a ir eliminando de uno en uno hasta que ya no detecte que tenga un hijo. Con eso guardamos y volvemos a realizar nuestra prueba. Pues ponemos unos datos, vamos a agregar, me está agregando el usuario, vamos a poner otro, es maestro, le vamos a agregar y como se observa ya nos está mostrando los elementos que tiene nuestra lista actualmente. Vamos a crear otro elemento, vamos a agregar y efectivamente está funcionando hasta aquí de forma correcta. Ahora bien, lo que queremos es que al momento de agregar el elemento en nuestra lista, el formulario se resetee, que nos quite los datos que tiene para poder poner nuevos. Así que vamos a ver cómo hacer eso. Nos vamos a la función agregar empleado y después del llamado mostrar empleados vamos a poner lo siguiente: formulario.reset. Esto lo que hace es que nos va a limpiar los inputs y también vamos a necesitar limpiar el objeto empleado. Vamos a usar una función limpiar objeto y vamos a crear la función limpiar objeto y dentro vamos a decirle que obj empleado id va a ser igual a un string vacío y vamos a hacer lo mismo para el puesto y para el nombre de nuestro objeto. Y con eso, si hacemos la prueba, creamos un elemento, le vamos a agregar y nos limpia el formulario. Ahora vamos a continuar con la parte de la edición. Dentro de la función mostrar empleados habíamos comentado la acción del botón editar. Descomentamos y vamos a crear la función cargar empleado. Decimos función cargar empleado va a recibir empleado y dentro
vamos a hacer lo siguiente. Desestructuramos lo que es el empleado. Vamos a sacar el ID, el nombre y el puesto de empleado. Ahora vamos a poner esos valores en los input del formulario. Decimos nombre input punto value es igual a nombre. Lo mismo vamos a hacer con el puesto. Y del objeto empleado punto ID le vamos a pasar el ID. Esto para seguir manteniendo el identificador del empleado que seleccionamos para editar. Ahora vamos a cambiar el texto del botón, ya que cuando le demos a editar queremos que este botón, en vez de decir agregar, diga actualizar. Así que es formulario.querySelector al botón que tiene su type en submit. El text content va a ser igual a actualizar. Y por último, para que sepa qué es lo que tiene que hacer, agregar o editar, vamos a decirle a nuestra variable editando va a ser igual a true. Guardamos. Vamos a crear un elemento en nuestra lista. Si le doy a editar, nos lo carga la información en nuestro formulario y el botón cambia de agregar a actualizar. Ahora vamos a hacer la acción de editar. Si recuerdan, al momento de definir las acciones y leer la variable de editando si era true o false, ya habíamos definido que se iba a usar la función editar empleado. Nada más que la hayamos dejado comentada para evitar tener problemas. Ahora la vamos a descomentar y esta es la función que tenemos que crear. Así que vamos a ver eso. Después de cargar empleado, vamos a crear la función editar empleado y dentro vamos a realizar lo siguiente. Le vamos a decir que el objeto empleado en nombre va a ser igual a lo que tenemos en el input nombre. De igual forma, para el puesto lo vamos a poner en el obj puesto. Lo siguiente, el ID no lo pasamos porque recuerden, ese ya lo tenemos asignado desde que cargamos el empleado. En esta línea. Ya teniendo la información, ahora vamos a reemplazar en el elemento. Vamos a decir que lista empleados.map empleado, la array function. Vamos a decir que sí, empleado ID es igual a obj empleado ID. Entonces, que nos reemplace esa información. Decimos empleado.id va a ser igual a obj empleado.id. Esa línea a lo mejor está de más porque ya estamos evaluando que es igual, pero vamos a dejarla. Empleado también punto nombre va a ser igual a obj empleado punto nombre. Y por último, el puesto. Después, o saliendo del map, vamos también a llamar a las funciones limpiar HTML, ya que después de darle al botón de actualizar, queremos que nos muestre de nueva cuenta con los datos actualizados la información. Después de limpiar HTML, vamos también a llamar a mostrar empleados para que nos muestre los elementos. Reseteamos nuestro formulario, cambiamos el texto de actualizar a agregar otra vez por medio de formulario.querySelector a un botón que es type igual a submit.textContent va a ser igual a agregar y le decimos que nuestra variable editando va a ser igual a false. Guardamos y vamos a hacer la prueba. Ponemos aquí unos datos aleatorios, nos lo muestra, le doy a editar, nos cambia el botón, nos setea los valores. Aquí voy a cambiarle a que sea developer, le doy a actualizar y como se observa me actualizó la información. Por último vamos a definir la acción de eliminar empleado. Vamos a descomentar la línea y vamos a crear la función eliminar empleado y a recibir el ID. Después de editar empleado, vamos a crear la función eliminar empleado. Vamos aquí a recibir el ID. Dentro vamos a decir lo siguiente: lista empleados va a ser igual a la lista empleados.filter y dentro del filter vamos a decirle empleado, una array function que si empleado.id es diferente de ID. Aquí en esta línea estamos diciéndole que nos va a filtrar todos los elementos
que no sean iguales el ID, que es lo que queremos hacer, eliminar. Y el resultado nos lo va a guardar en nuestro arreglo lista empleados. Después de hacer esto, vamos a llamar a la función limpiar HTML, ya que queremos que nos muestre la información actualizada. Y también a mostrar empleados. Guardamos y vamos a realizar las pruebas. Ponemos unos datos aleatorios. Ya los tenemos. Por ejemplo, vamos a editar, developer, actualizamos, que también lo vamos a editar. Vamos a decir que es maestro, actualizamos y ahora queremos eliminar este elemento. Le damos, me lo borra del listado. Vamos a eliminar ahora este elemento, también me lo borró y también vamos a darle este eliminar y con eso ya tenemos nuestro CRUD completamente creado. Hasta aquí vamos a dejar el video en esta ocasión. Recuerda, si te sirvió puedes apoyarme dando like, suscribiéndote y compartiendo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Si el contenido te ha servido y deseas apoyar el canal realizando un donativo, puedes hacerlo dando al botón donaciones. Te abrirá la página donde podrás poner el monto, la cantidad y el botón donar con PayPal o hacer una donación con tarjeta de débito o crédito.